carta del apóstol San Pablo a los romanos, ahí está, en el capítulo 2. Y vamos a dar lectura al verso 14. Y 16 inclusive, y dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando comenzamos a hablar, a tratar de traer este estudio de la conciencia, me encontré con un montón de cosas que, obviamente, en ese año que hablamos algo de esto, no lo había percibido todavía. Y yo ruego el máximo de atención, porque resulta que lo que vamos a hablar hoy, por ahí, echa por tierra algunos pensamientos que teníamos con respecto a la palabra de Dios, y de hecho también algunas quizás enseñanzas equivocadas que hayamos recibido. Por eso pido que se preste mucha atención, porque inevitablemente, como dijimos días atrás, tenemos que hablar de la moral. Tenemos que hablar de la moral. Y habíamos dicho, y repasamos hoy, que la moral es un conjunto de normas, valores, creencias existentes y aceptadas en una sociedad. Ahora, no se puede hablar de moral si no existen leyes. No se puede hablar de una moral si no existen leyes, normas que determinen qué es malo y qué es bueno. Basado en esas normas o en esas leyes, sabremos entonces qué cosa es mala y qué cosa es buena. Ahora, ¿en qué están basadas esas normas? ¿En qué están basadas? ¿De dónde salen? La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. En el huerto del Edén hemos dicho muchas veces, el hombre pierde la imagen. Y podemos expresar hoy que no la pierde en su totalidad. Porque de hecho Santiago habla del hombre, y habla del hombre en general, creado a la imagen de Dios. O sea que lo tiene presente alguien que nos ministra ya el Evangelio. Entonces decimos con toda libertad, ha perdido gran parte de ella, pero algo seguramente quedó. Y por ejemplo, hermanos amados, Dios, o lo que perdió de Dios, en este caso el hombre, conservó en su naturaleza moral, mejor dicho, conservó su naturaleza moral transmitida por un Dios creador. Porque si no es inexplicable por qué Abel se sintió acusado cuando mató a su hermano y se lo negó a Dios o no quiso hablarle de él. O sea, había algo ya en el hombre que dictaba de alguna manera una cierta moral. Ahora, el apóstol Pablo testifica esto, como hemos nosotros leído el domingo pasado y hemos leído hoy también, que dice de esta forma. A
a esto que Dios ha transmitido, nuestro Dios creador ha transmitido a la humanidad, le llamamos nosotros ley natural, porque es lo que procede del hombre, y también ley moral. Porque en el mundo entero se conoce una ley moral que hace que los hombres sean de una forma o de una manera, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una ley moral, hay algo que los rige, hay algo que los sostiene o que les hace manifestar una conducta que agrada o desagrada a la sociedad. Por eso que hasta el día de hoy hay leyes que deben respetarse para no ser castigados por esas leyes y en muchos casos llevados a prisión también. Entonces vemos como todo esto está en el ser humano, estuvo, está y estará por siempre, porque Dios es quien lo ha dado. Ahora, dice en Romanos capítulo 2 que hemos leído, el verso 14 dice, pero cuando los gentiles que no tienen ley, aquí dice no tienen ley, y después usted lee el contexto y se da cuenta que está hablando de la ley que Dios le dio a los judíos. La ley de los 10 mandamientos. Vaya oyendo y vaya anotando. La ley de los 10 mandamientos. Entonces le dice, pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿cómo lo hacen? Por naturaleza. Entonces aclara primero, no tienen ley, no tienen la ley. Hacen por naturaleza. Y si lo hacen por naturaleza, de algún lugar lo recibieron. Y si lo recibieron de algún lugar, ese no puede ser otro que de nuestro Dios. Entonces ya Dios hizo que permanezca en el hombre esta ley moral. Y entonces le dice el apóstol Pablo a los que le estaba escribiendo acá, a los hombres que se excusaban a sí mismos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, ve la palabra, lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra escrita en donde, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces, la palabra porque está explicando cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, y la evidencia es esta. Dios ha dado al hombre, o ha dejado que el hombre permanezca, esta ley moral que hace que los hombres mantengan de alguna manera una conducta moralmente llevadera. Y lo digo así porque obviamente ya todo se estropeó. Amén. Ahora escuche esto que es importante. La sociedad quitó de sí esta ley moral, quitó, la redujo a ineficacia. ¿Se escucha? La sociedad quitó esta ley de sí, no se la puede arrancar. Entonces, ¿cómo es que la quitó? La redujo a ineficacia, ya no es ni será eficaz en el hombre natural, porque se preocupa el sistema, el diablo, el mundo, en que esto se vaya apagando cada vez más. Entonces, al quitarlo de sí, al sacarlo, al hacer que sea ineficaz, ya no existen estos valores, no existen estas normas. Por eso la condición del hombre. Ya no existe nada, ya nada lo conmueve. El hombre se ha vuelto insensible. De generación en generación va progresando hacia lo malo. Entonces cabe que nosotros nos preguntamos, Señor, ¿cuál es la razón por la que el ser humano sigue de mal en peor? ¿Cuál es la razón de que los seres humanos han cambiado tanto para peor, que está como descontrolado todo? Oiga, ¿no vimos nosotros recién? Se descompuso del todo este hombre y el remisero dijo, no quiero problemas, y bajó a este hombre con su hijo y todo. Nada le pesó. Su preocupación era no tener problemas, no le importó si ese hombre moría o no. Entonces, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está esa protección que debe haber de uno para con otro? Y esto hablo en el mundo entero, porque aunque ya se vea muy poco, hubo un tiempo en que esto abundaba,
El hombre por el hombre abundaba. Yo tengo ya 58 años y he visto muchas manifestaciones dignas de imitar y en hombres que no conocen al Señor. Porque estoy hablando de gente que todavía no ha conocido al Señor. Sin embargo, esas leyes permanecen en ellos. En aquellos tiempos permanecían en ellos y hacía que todo fuera diferente. La preocupación de los maestros, la preocupación de los médicos, todo era diferente. La preocupación de que los niños tengan su formación, la preocupación en los hogares para que los mismos padres consigan que sus hijos sean educados correctamente para que cuando se desarrollen, crezcan, no piensen en las cosas malas. Hoy todo eso se perdió. Hoy todo eso desapareció. Porque las normas morales también desaparecieron. Las normas morales fueron, hermanos míos, reducidas a ineficacia. Ya no le interesa a nadie nada. Si alguien le dice a una persona eso que haces está mal, es muy probable que le diga, como aquella película, los que la vieron se van a recordar, ¿quién lo dice? Porque ya no saben quién lo dice. Ya no saben qué es bueno y qué es malo. Entonces la sociedad, el mundo entero ya acepta todas las cosas si se cumple la profecía de Isaías o la palabra de Isaías, donde dice que llamarán a las cosas que son malas como buenas. Hay de aquel que a las cosas malas diga que son buenas y a las cosas buenas le digan malas. Ahora, ¿no se está cumpliendo? No es todo está bien, todo sirve, todo es lo mismo. Y la realidad bíblica, la realidad moral dice que no es lo mismo. Personas ancianas ya no aceptan esta conducta que hoy se ve. Yo veía estuve con un médico estos días y él me decía que estaba asombrado que había visto un joven preocupado por su padre. Y eso le llamó poderosamente la atención, porque ya no ve hijos que se preocupen verdaderamente por su padre. Esto le asombró al punto tal que él me lo comentó. Ahora, el hombre tiene 70 años. ¿Habrá visto mejores épocas del ser humano? Seguro que sí. ¿Habrá visto mejores épocas del ser humano? Seguramente que sí. ¿Habrá visto médicos junto con él que obraban de una manera o de otra, siempre en favor de la humanidad, siempre en favor de los enfermos? Bueno, esta es la condición justamente de la sociedad, del mundo entero, a causa de que redujo a ineficacia la ley dada allí en sus corazones, como dice el apóstol Pablo. Luego Dios da la ley a Israel. Estamos hablando del tiempo que dice Pablo, como hay gente que tiene grabado esto en sus mentes y en sus corazones, y por naturaleza se desenvuelven o se manifiestan conforme a esa ley grabada en sus corazones. Y en un momento determinado Dios le da a Israel la ley, escuche, moral, la ley de los mandamientos. Se usan muchas palabras al respecto de esto, pero yo quiero hacerlo de la mejor manera y más sencilla que se pueda, porque no nos interesan tanto los términos, sino la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y yo digo que la ley moral, los 10 mandamientos, son normas suprema de moralidad. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con la iglesia? ¿Qué ha sucedido con el mundo? Con el mundo lo hemos visto, con la iglesia pasa más o menos igual. Se reduce a ineficacia cierta palabra de Dios. El apóstol Pablo enseñó bien claro que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y que todo lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Quiere decir que no se puede descartar absolutamente nada de la palabra de Dios. Y nosotros, equivocadamente, hemos hecho descarte de la misma. Porque no conocíamos el tiempo, porque no conocíamos la verdad de la palabra de Dios en su totalidad, porque estábamos entrando en un conocimiento y creímos que ya lo conocíamos todo.
Hoy nos damos cuenta que nuestro conocimiento recién se estaba iniciando. Ahora que se inició y ahora que nos estamos acomodando por la gracia de Dios, Dios sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Vamos al verso 17 de la carta a los Romanos en el capítulo 2. Yo quiero que usted vea, yo le voy a ir mostrando qué es lo que se ve de claro en la Biblia. Nosotros hemos dicho esta expresión: ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dios nos libró de la maldición de la ley. Ahora, ¿por qué yo hablo de la ley? Porque de ella depende la moral cristiana. Y si entendemos esto, de ella va a depender la moral de todos aquellos que nos observen y tengan el deseo también de acercarse a este conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que usted vea por la misma escritura que lo que nosotros descartamos en un tiempo porque a nosotros nos pareció, la Biblia no lo descarta. Por eso pido la mayor atención posible para que pueda entenderse. Capítulo 2, la carta a los Romanos, verso 17, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en qué cosa? En la ley, ¿ves? Ahí está. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo que es mejor. ¿Ves por qué estaba instruido? Por la ley. Y dice, apruebas lo que es mejor. ¿Verdad? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esto es maravilloso. Esto que expresa aquí es algo tremendo. Porque si alguien pudiera hacer esto, sería un buen instructor. Pero resulta que el pasaje no termina allí, sino que sigue diciendo en el verso 21: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Lo leyó? Escuche esto. ¿Esto sabe qué es? El 8º mandamiento. Y nosotros decimos, no estamos bajo la ley. Y eso es el 8º mandamiento. Y pensamos que no se traspasaron los mandamientos, es que nunca fueron sacados. Nunca fueron quitados. Ahora, ¿por qué produjo tanta ruina en la iglesia el hecho de que lo hayamos quitado? Es justamente por lo mismo que le pasó a la sociedad. Al quitar la sociedad, al quitarle el poder, al dejar inactivo las leyes morales, produjeron lo que nosotros vemos hoy. Al dejar inactivas las leyes de Dios que fueron dadas por Dios para la mejora de los hombres, entonces la iglesia se ve en el desastre que se ve hoy. Ya hoy no hay temor. Hoy ya no hay temor. ¿Por qué razón no hay temor? Porque piensan que como el tiempo de la ley y de la exigencia ya pasó, entonces no sucede de que yo me sienta exigido por Dios. Entonces el que tiene que adulterar, adultera, el que tiene que robar, roba, el que tiene que mentir, miente, no sienten presión alguna porque dice, ya fui librado de la ley. Y resulta que si nos libramos de la ley, nuestra moral, nuestro conocimiento, nuestra conciencia no llega al nivel que debe estar. Y al no llegar al nivel que debe estar, las manifestaciones nuestras nunca serán semejantes a la de Cristo en su totalidad. Porque si hay alguien que cumplió la ley, fue Cristo. Gloria a su nombre.
Gloria a Dios. Tú, que abomina de los ídolos, cometes sacrilegio. Yo me preguntaba por qué razón dice esto. En la Nueva Traducción Viviente se traduce así este pedazo del verso. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos. ¿Escuchó? De eso se trataba. Porque, cuidado, aquello no, pero lo que proviene de ello, sí se lo toma. Entonces, justamente, infringe dos mandamientos, el mandamiento número 2 y el mandamiento número 8. Porque hace las dos cosas. ¿Se comprende? Ahora, miramos cómo está todo en la Escritura. Yo le voy a mostrar varios pasajes donde muestran que los 10 mandamientos Jesús los traspasó y Pablo se encargó de ministrarlo en toda la iglesia para que la iglesia tenga una formación moral que sea según la demanda de Dios. Gloria a Dios. ¿Se entiende? Yo solo espero que esto no le sea de tropiezo. Si alguien luego quiere preguntar, nos sentamos, charlamos, para que esto traiga realmente una bendición que yo creo que es lo que Dios espera. A mí, ¿por qué me alegró cuando descubro todo esto? Porque yo me di cuenta que es a causa de esto es que se perdió el temor. A causa de esto es que ya no tenemos temor de Dios. Ninguno de nosotros. Porque bueno, no adulteramos, pero por ahí mentimos. ¿Y qué me interesa si yo no estoy bajo la ley? No se trata de estar bajo la ley o no. Se trata de obedecer los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si me amás, guardad mis mandamientos. Y cualquiera que quiera sujetarse a los mandamientos de Jesús, yo creo que es mejor o más fácil sujetarse a los mandamientos antes de que Jesús lo tome y lo ponga allí arriba. O lo amplíe como lo amplió. No codiciará. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. ¿Cuál de los dos mandamientos es más sencillo? Es el mismo, solamente que Jesús lo hizo todavía más amplio. ¿Por qué? Porque Jesús cuenta con una nueva creación, nacidos de Dios, hombres que nacieron de nuevo mediante el Espíritu, que pueden obrar y vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Son aquellos hombres que el apóstol Pablo dijo, para esto no hay ninguna condenación. Pero para los otros, sí. Luego vamos a hablar también de la apostasía. Yo recuerdo que hablamos de la apostasía. Tiene mucho que ver todo esto. Porque es fácil decir soy salvo. Pero hemos visto varios pasajes de la Biblia donde muestra que el salvo tiene una forma de vivir, tiene una conducta. El asunto es, ¿y si yo no la vivo así, qué? ¿Pierdo la salvación? No, nunca la tuvimos. Ese es el caso. Ese es el caso. Bueno, después vamos a hablar de eso, si el Señor así lo permite. Seguimos adelante. ¿Cuánto están oyendo? ¿Cuánto están prestando atención? Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 23 y 24. No tomarás el nombre del Señor en vano. Si hace blasfemar el nombre del Señor, nosotros nos jactamos de decir, soy hijo de Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi hermano mayor. Y son todas cosas tan basadas en la Escritura. Pero cualquiera que mira a Jesús y mira la conducta de muchos cristianos, lo primero que dice, con Jesús no tiene nada que ver. Y si Jesús es esto, yo no quiero ser eso. Entonces vemos cómo tenemos nosotros que tener una vida que agrade a Dios, no por lo que yo pienso o a mí me parece, sino por lo que Dios dice, sino por lo que está establecido en su palabra,
sino para ver, hermanos amados, cómo el Señor no se le escapó absolutamente nada. Cuando nosotros hacemos memoria, y lo hemos hecho hace poquito, cuando alguien vino y le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento, Señor? El primero, el gran mandamiento, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos dos. Y resulta que él resumió las dos partes de la ley. Los primeros cuatro mandamientos son referidos a nuestra responsabilidad para con Dios, y los 6 restantes son referidos a nuestra responsabilidad con nuestro prójimo. Entonces me asombra ver algo así, porque resulta que Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo trajo así como estaba y lo acomodó, y no se salió de nada de lo que estaba ya establecido. ¿Por qué razón? Porque fue dado para provecho. Eso es lo que no se entiende. Se toma la ley como ley, como exigencia de Dios. Escuche, no fue dado como exigencia, fue dado como una forma de vida. Que los hombres no lo puedan vivir es otro tema. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Capítulo 13 de la carta a los Romanos. Verso 8 y 9 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Qué mandamientos son estos? ¿Los conoce? ¿Lo escucho? ¿Lo conoce? ¿Dónde dice no adulterarás? ¿Dónde dice no matarás? ¿Dónde dice no adulterarás? ¿Dónde dice no darás falso testimonio? ¿No lo dice en el Antiguo Testamento? ¿No son parte de los 10 mandamientos? Y cuando dice no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque está hablando justamente de los últimos 6 mandamientos, donde están dirigidos a las personas, a la comunidad. Por eso es que también, hermanos míos, no es aceptable delante de Dios que los hermanos no solucionen sus problemas, porque no corresponden, porque no es lo que agrada a Dios. No matarás, sexto mandamiento. Falso testimonio, 9º mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Búsquelo, anótelo allí, después lea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo trae de Levítico. Entonces, ¿qué vemos con todo esto? Que en definitiva, todo lo que antes se habló sigue permaneciendo acá. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el mismo. Y la intención de Dios con el hombre es la misma. Y lo que no pudo lograr con Israel hasta este tiempo, lo logrará con la iglesia. ¿O cree usted que la sabiduría, como hablaba el Señor anoche, no fue dada nada más que para que nos alegremos? ¿No fue dada nada más que para que festejemos y estemos contentos de lo que Dios nos dio? ¿O nos dio eso para que se vea un propósito de Dios con el hombre? Efesios capítulo 6. Acá vamos a ver el 5º mandamiento. Lo tiene. Verso 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese es el 5º mandamiento de los 10 mandamientos dados por Dios. Entonces Pablo habla de la ley moral
en términos a los 10 mandamientos. O sea, apoyado en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a traer provecho. Porque eso también es lo que trajo desgracia al olvidárnoslo. Y no es que antes de conocer la justificación por la fe no había error, había error como lo hubo siempre, ¿sí? Pero al sentirnos justificados, y como siempre digo, al tomar y malinterpretar lo que se enseñó con la buena intención, con la buena explicación, están aquellos carnales, como dice el apóstol Pedro, refiriéndose a las palabras que escribía o entendía el apóstol Pablo, difíciles de comprender, que los indoctos tuercen para su propia perdición como el resto de las escrituras. Entonces siempre hay de esta gente que lo malinterpreta porque así lo quiere hacer, y no falta aquellos que lo propaguen y hagan creer que las cosas son como ellos la entienden. Sin embargo, nosotros que vamos conociendo a Dios, tenemos que ver cómo actúa Dios, cómo obra Dios, para no confundirnos con lo que otro nos pueda decir. Ahora, dice que Dios es inmutable, no cambia, no hay sombra de variación en Él. Amén. La ley que Él dio, la ley moral, es el reflejo de alguna manera del carácter de Dios, y es lo que el apóstol Pablo explica a los colosenses para que alcancemos la imagen de aquel que nos llamó o de aquel que nos creó. Entonces, cuando el apóstol Pablo trae a memoria estos mandamientos, es porque lo que nos va a corregir, nos va a ayudar, y esta es la determinación que tomamos nosotros, porque miramos ahora la ley, y la ley lo único que hace en este caso es tener cuidado cada uno de nosotros o mirar por el prójimo. No se aleja de todo lo que es el Evangelio, y el Evangelio no invalida la ley de Dios tampoco. Qué complicado, ¿verdad? Le voy a leer el pensamiento de Barclay con respecto a los 10 mandamientos. Oiga, en los 10 mandamientos no se nos dan reglas ni normas, esa es la interpretación de él, son todas y cada una de ellas grandes principios en los cuales hemos de encontrar la norma de nuestra vida. A mí me gustó, porque expresa lo que por ahí nosotros no podemos expresar con nuestras palabras. Y entonces dice bien claro, los mandamientos no se dan, en los mandamientos no se dan reglas ni normas, son todas y cada una de ellas grandes principios en los cuales hemos de encontrar las normas de nuestra vida, o la norma para nuestra vida. Entonces, visto de esta forma, nosotros vemos que en definitiva es un beneficio. Ahora, si es un beneficio tenerlo, ¿qué será no tenerlo? ¿Qué será no tenerlo? Un problema, un maleficio. Por eso es que no hay control. Y usted se va a dar cuenta, si llegamos a terminar, se va a dar cuenta que todo lo que nosotros suponíamos, yo les pido a todos que ninguno se cierre. Puede ser que ahora esté luchando en su interior, pero al final, la ley, no la ley, déjelo. Anule todo eso por un momento y preste atención para que se dé cuenta que la palabra de Dios se enseña por sí misma. Y siempre busca Dios que a través de ella seamos beneficiados. Amén. Yo le digo algo más, hermanos míos. Si yo enseñé algo y veo que la Escritura se revela ante nosotros por el ministro que sea, a mí eso no me preocupa. Sencillamente me vuelvo, porque si estaba errado y la Escritura me muestra que me equivoqué, ¿voy acaso a luchar con Dios y a persuadirlo de que ponga mi pensamiento en la Escritura cuando Él ya lo puso desde siglos y edades atrás? No, y si no lo voy a lograr, ¿para qué lo voy a intentar? ¿Se entiende? Así que si hay otro pensamiento ajeno a lo que estamos hablando, por un momento déjelo a un costadito allí, para que entonces pueda comprender con toda libertad la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
estése sueltito, porque aunque hablamos de la ley, no vamos a caer con la ley. ¿Se entiende? Estése sueltito, tranquilo. Esto trae beneficio. No estamos cambiando de doctrina ni estamos volviéndonos en contra de la justificación. Al contrario, estamos afirmando la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación existe, existió y existirá hasta el día en que el Señor venga a buscarnos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. La justificación por la fe sigue existiendo, sigue estando. La salvación, hermanos míos, por gracia, sigue siendo la misma. No voy a hacer estas obras para ser salvo. Soy salvo, por eso hago estas obras. A ver si se entendió. Miremos entonces, porque es importante. A causa de no tenerlo de esa forma, nos dimos libertad. Seamos sinceros. Nos dimos libertad. Si teníamos que mentir un cachito y mentíamos un cachito, total. La Biblia no me dice no mentirás. La Biblia sí. No dirá falso testimonio. Pero como no es para mí como una ley, porque fui librado de la maldición de la ley, entonces no tengo ese problema. Y Jesús está hablando de otras cosas, Pablo está hablando de otras cosas, que sería bueno que lo entendamos. Gloria a su nombre. La ley de Dios, oiga este punto, brinda el conocimiento de cómo quiere Dios que sea el hombre. Lo repito, la ley de Dios brinda el conocimiento de cómo quiere Dios que sea el hombre. Por eso la ley, escuche, no puede quedar excluida de la iglesia evangélica. De ser sacada, oiga, de ser sacada, no solo se deforma la conducta de los hombres cristianos, sino también hace que se pierda el temor a Dios. Y eso es lo que pasó. ¡Gloria a Dios! Entonces allí entra, no me importa quién sos, yo lo entiendo así. A mí me parece que, y si adultera y le dice adulteraste, y si ¿cuántos hay que lo hacen? Pero nunca se preguntó por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque hay libertad, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Es una excusa delante de Dios? ¿Estar bajo la gracia nos libra de la ley? ¿O nos libra de los mandamientos? Para que no quede tan chocante alguno, ¿nos libra de los mandamientos? ¿Acaso, hermano mío, nos libramos de los mandamientos porque estamos bajo la gracia? No nos libramos de los mandamientos porque estamos bajo la gracia. Fue enseñado hace unos días atrás la concordancia de la ley y la gracia, de lo cual yo me alegré muchísimo. ¿Se acuerda? La ley y la gracia, en realidad no se podían separar. Seguimos, para no confundirnos. Entonces, si esto es así, hermanos amados, ¿por qué la Biblia dice el fin de la ley es Cristo? Romanos capítulo 10, verso 4, a ver. Capítulo 10, verso 4, lo tiene. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pablo cuando habla el fin de la ley es Cristo? La palabra fin acá es telos, T-E-L-O-S, telos, y significa finalidad, terminación. Escuche, sea de tiempo o de propósito. Entonces cuando dice el fin de la ley es Cristo, está diciendo que acabó, que terminó, pero no que queda excluida, no que desaparece. Y si hablamos de terminar, como muestra este término justamente, decimos lo siguiente: la ley cumplió con su fin específico, cumplió con su labor. La ley hizo su trabajo. Entonces decimos lo siguiente: la ley, o la tarea de la ley, era llevar a los hombres a Cristo.
¿Por qué Cristo fue el fin? Porque se acabó los ritos. Son estas dos leyes que hay, entre tantas otras que Dios le dio a Israel. Hay como leyes de sanidad, leyes de higiene, un montón de cosas. Aparte de todas esas dos leyes, leyes moral, hermanos amados, y las leyes ceremoniales. Entonces, la ley apuntaba hacia un lugar, Cristo. Una vez que apareció Cristo allí, la ley terminó su trabajo. La ley ceremonial, los corderos, los sacrificios, todas esas cosas que tenía que presentar hasta que aparezca el Mesías. Ahora lo vamos a leer, hasta que aparezca el Mesías. Apareció el Mesías, todo eso se acabó. Y no es que desapareció, escuche, terminó su trabajo. Es como el apóstol Pablo. ¿Acaso el apóstol Pablo desapareció? ¿Acaso el apóstol Pablo no existe más? No, el apóstol Pablo terminó su tarea y ahora nos está esperando arriba. ¿Se comprende? El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y todos los que nos antecedieron terminaron su carrera y nos están esperando arriba. No desaparecieron, pero terminaron su trabajo, cumplieron con su labor. Lo mismo la ley, cumplió con su labor, cumplió con su trabajo. Era, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, el ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 24. El ayo para llevarnos a Cristo, eso era la ley. El maestro, el instructor. Entonces había formas de acercarse a Dios por medio de las leyes ceremoniales. Listo, a eso se le daba fin. Nueva Traducción Viviente dice así este verso, capítulo 10 de Romanos, verso 4. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Ahí está. Se lo leo de nuevo. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justo a los ojos de Dios. No por sacrificio, no por mérito humano, no por cumplir o no cumplir una ley, sino por la fe. Se nos declara justo ante los ojos de Dios. Ahora, el Señor Jesús dijo estas palabras, capítulo 5 de San Mateo. El verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice así. No vino para abrogar la ley, vino para cumplir. Capítulo 2, verso 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y acá dice el apóstol Pablo que aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza. Se refiere a las ordenanzas ceremoniales. Usted búsquelo y lo va a encontrar así. Se refiere a las ordenanzas ceremoniales de la ley mosaica, podríamos decir. Por eso Jesús dice una cosa y parece que Pablo dice otra. Por eso que hay que entender toda la Escritura. Si yo leo esto solamente digo, bueno, la ley ya fue abolida. Y si fue abolida, escuche, ¿por qué aparece en Romanos como lo hemos leído? ¿Por qué aparece en Efesios como lo leímos también? ¿Por qué la carta a los romanos dice que la ley es justa, santa y buena? ¿Y si es el carácter de Dios, dejará de ser bueno? Si es la esencia del carácter de Dios, ¿dejará de ser bueno? Si Dios lo envió para provecho de los seres humanos, ¿dejará de ser bueno? Gloria a su nombre. Entonces, cuando está hablando de abolir, la palabra abolir, o en este caso,
aboliendo en su carne, significa reducir a inactividad. ¿Ve? Se reduce a inactividad. Listo, ya no existe más. O sea, queda inactivo porque ya cumplió su cometido. Ya el sacrificio se hizo. El sacrificio aceptable. Antes decía cómo tenía que ser el cordero, ¿sí o no? Cómo tenía que ser el cordero de un año, sin defectos, bla, 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 y un montón de cosas que estaban escritas. Cómo debía presentarse al sacrificio, cómo debía hacerse absolutamente todas las cosas. Y de hecho, si hablamos de leyes, los mismos religiosos agregaron pero miles y miles de leyes, las cuales obviamente Jesús no respetó ninguna. Pero en cuanto a esto, acá lo vemos bien claro, hermanos amados, y quisiera que lo pueda entender y comprender, para que nosotros salgamos de esa condición, y si podemos hacer salir a otro, también lo haremos en la condición, de esa condición donde no hay nada que nos rija. No hay nada, porque cuando vamos a hacer algo malo, el Espíritu Santo está ahí adentro y decimos, el Espíritu Santo me va a guiar a toda la verdad, el Espíritu Santo va a trabajar en mí, y va a hacer esto, y va a hacer aquello, y va a hacer lo otro. ¿Por qué no te sujetas a la ley de Dios? ¿Acaso vamos a ir delante de Dios a reclamarle a Dios porque el Espíritu Santo de Dios no me frenó mi locura? Si Dios hiciera eso, ¿con cuántos hombres tenía que haberlo hecho antes que nosotros? ¿Con cuántos hombres tendría que hacerlo luego? Y si esto depende así de Dios, ¿por qué Dios deja que a mí me pase? Entonces todo esto muestra de que no es así, muestra que es una determinación del cristiano, una determinación del Hijo de Dios. Como antes, para agradar a Dios, por decirlo de alguna forma, había que guardar la ley y él vivía, el que guardaba la ley vivía por ella. Y como ahora no hay que guardar la ley, vamos a decirlo así para que se entienda, tampoco siento peso ni responsabilidad y ya no me importa si Dios me mira. Resulta que nunca Dios dejó de mirarnos. ¿Y qué habrá pensado Dios? Bueno, en primer lugar, sabe que no entendíamos bien. Y en segundo lugar, hermanos amados, en un tiempo determinado por Dios íbamos a comprender estos misterios. Y lo que yo le estoy mostrando es solamente una parte muy cortita de todas las cosas que escribí estos días. Toda la semana ocupado sobre este tema, porque realmente no es que me atrapó. Al abrirse los ojos comencé a contemplar. Así que el Señor nos ayude, porque estas son algunas de las cosas con las que nos vamos a enfrentar si amamos la verdad. Si yo amo la verdad, no quiero otra cosa. Lo que pasa es que lo dijo fulano, mengano, no importa, lo dijo fulano, mengano, lo dije yo, lo dijo quien lo diga. Si la palabra de Dios lo echa por tierra, echémoslo por tierra, porque nos va a ir bien. ¿Se comprende? ¿Y cuánto dan gloria a Dios entonces? Colosenses. Capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Acá obviamente, como siempre hablamos, un grupo de judaizantes que quería introducir de alguna manera los ritos que ellos conocían y la esperanza del Mesías prometido, porque no habían creído en Jesús, quien era el verdadero Mesías. Entonces querían de alguna manera introducir todas estas cosas y sujetarlo de alguna manera a los ritos antiguos, a las cosas que ya no tenían que. Por eso que Pablo le dice, por tanto nadie juzgue ni en comida ni en bebida. No le importa a nadie lo que tú comas o bebas. En día de fiestas o luna nueva, si guardas o no guardas, eso es un problema. No es un problema del que te está mirando o que te está observando, es un problema de fe, de lo que yo creo para con Dios. Y si aprendes que esas cosas no hay que guardarlas porque eso era nada más que sombra de lo que habría de venir, y lo que habría de venir es Cristo, se acabó.
¿Y quién puede juzgarlo si nosotros determinamos que estas cosas tienen que terminar porque eran sombra de Cristo y Cristo ya está, ya vino, estuvo en la cruz, ya murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre, habita aquí adentro por medio de su Espíritu y nos da el gozo de la salvación? ¿Quién? ¿Quién podrá juzgarnos? Gloria a su nombre. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdad, la verdadera realidad es Cristo. Así dice Dios habla hoy. La verdadera realidad es Cristo. Cuando dice el cuerpo es de Cristo, está diciendo que la totalidad de todo lo que se vino enseñando, que se estaba esperando, se cumplió en la persona de Jesucristo. Por eso dice, el cuerpo es de Cristo. La realidad es que Cristo era la verdad de todo aquello que era sombra, de todo aquello que tenía un propósito y un fin. Se logró. Ahora Cristo ya estuvo en la cruz, vuelvo a repetir, ya fue sepultado y al tercer día Dios lo levantó con mano poderosa y lo sentó a la diestra de Dios y hoy intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre. Entonces, si era sombra ya no hay que cumplirlo. Si era sombra ya no hay que guardarlo. Ya no hay que guardarlo. ¿Qué importa qué día soy? ¿Qué importa? Jesús apareció cuando se enojaban los otros por el día de reposo. Él le dijo, el Señor del día de reposo está acá. Y ellos lo juzgaron igual, porque no entienden. ¿Hará lo mismo la iglesia? Claro que no. Claro que no. Porque Dios tiene con nosotros otro propósito. Con nosotros tiene otro propósito. Con nosotros tiene pensamientos diferentes. Con esta buena tierra tiene pensamientos diferentes. Con estos que son aquellos que se consideran la iglesia de Cristo, tiene pensamientos diferentes. Con los que se consideran que deben guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos del Señor, Él tiene pensamientos diferentes, pensamientos gloriosos, pensamientos maravillosos que nos llevarán, hermanos míos, a poseer la gloria que Cristo, hermanos, decidió compartir con nosotros. Pero hay que estar de acuerdo con Dios. Yo no puedo estar en desacuerdo con Dios y aspirar a los premios o promesas de Dios. Si el que lo da es Él y el que dio la norma o la forma o la manera o las leyes es Él, entonces obedezcamos a Él si queremos lograrlo. Si no, vamos a correr en vano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces decimos, como Jesús lo dijo, que Él vino para cumplir. Y Cristo cumplió, hermanos míos, vino para cumplir y cumplió la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Todo lo cumplió. ¿O habría alguien que podía acusarlo? Nadie podía acusarlo. Entonces, Pablo dice a los Gálatas, ¿para qué sirve la ley? Vamos a leerlo. ¿Para qué entonces? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de la ley? Gálatas capítulo 3, verso 19 en adelante. Y aquí va la pregunta. Entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Y escuche esto, y alégrese. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese ¿quién? La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿para qué vino la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para qué sirve? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones, para que deje de haber transgresiones. ¿Está oyendo? Cuando Moisés le habla al pueblo, dice que le fue dado mandamientos y ordenanza para que Israel no ande como el resto de los pueblos y para que ellos mismos se asombren de que tienen un Dios tan cerca como lo tiene Israel y tiene preceptos y mandamientos tan hermosos como lo tiene Israel. Todo eso iban a decir de Israel si Israel obedecía como Dios le había dicho. Y el mediador, verso 20, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley
¿Es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nos detenemos allí. Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que deje de haber. Cuando viene la ley, el apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, cuando vino la ley, lo que hizo es mostrarle la realidad al hombre. Le mostró la realidad, es como el espejo, se presentó delante y le mostró su verdadera condición ante sus propios ojos. Cuando los hombres vieron esto, cuando Pablo vio esto, ¿qué dijo? Me dieron una ley espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Estaba asustadísimo. No encontraba salida. Entonces, ¿qué dice acá? Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, cosa que no podía hacerlo, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esto no sucedió, no podía suceder nunca. Entonces la ley fue dada para que el hombre vea su verdadera condición, escuche, y sienta la necesidad del Salvador. Sienta la necesidad de alguien que le ayude. El apóstol Pablo se mira y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren la forma que él se vio cuando vio la ley tan tremenda, tan elevada, cuando miró su condición, terrible pecador. Dice, ¿quién me puede ayudar? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Quién lo salvó? Jesucristo. ¿De qué forma? Le dio una vida nueva en el Espíritu. Aleluya. Entonces las cosas cambian. Fue añadida a causa de las transgresiones, para que el hombre vea su realidad. La Escritura dice, lo encerró todo bajo pecado. Y claro, cuando Dios envía una ley como esta, los 10 mandamientos, donde queda todo cerrado, todo se ve bajo pecado. Todo se ve bajo pecado, y al verse todo bajo pecado, los pensamientos, las decisiones, lo que anhelaba o lo que codiciaba, fue terrible. Es terrible, debiera haber sido terrible para el hombre. Ahora el hombre se siente tan justificado que no necesita a Cristo, que no necesita ayuda. Nos sentimos tan libres que no necesitamos ayuda de Dios. Y acá dice que fue añadida a causa de las transgresiones, para luego cerrarlo todo bajo pecado, para que el hombre busque la salida mediante la fe. Entonces venía Jesucristo, era el Cordero prometido de Dios, donde terminaban la ley de los ritos, gloria a Dios, las leyes ceremoniales. Y ahora, hermanos míos, veían a un hombre que lo había cumplido todo, que se entregaba o entregaba su vida por el hombre, y aquel que creía en él, bendito sea Dios, era salvo por la fe. Salvo por la gracia de Dios. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que estaba todo planeado por Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa ley moral ya estaba en el ser humano, y cuando la quebrantábamos también nos sentíamos mal. Por ejemplo, mentir o robar, o tomar, no le llamábamos robar, agarramos algo que no era nuestro, igual es robar. Entonces no nos sentíamos mal. ¿Por qué? Porque había algo dentro de nosotros que nos dictaba que eso estaba mal, ¿verdad? Entonces esto también traía una libertad. Venido el conocimiento de Dios y vemos las exigencias de Dios, nos damos cuenta que necesitamos el Salvador. Así como cuando miramos el retrato del hombre y vimos la condición en la cual Dios miraba al hombre, era terrible, una condición terrible, digno de juicio y de muerte. Sin embargo, Dios envió a Jesucristo para rescatar a ese hombre. Gloria a Dios. De esta forma nos vemos, o nos debemos ver igual, necesitados de Dios. Porque, vuelvo a repetir, como no fue quitada la ley tiene un objetivo que ahora lo vamos a ver, si Dios nos ayuda. Verso 24, pero venida la fe ya no estamos bajo la ley, pues todos los hijos de Dios por la fe
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Entonces, pensemos, sacamos la ley. Y Juan dice, sin ley no existe el pecado. Ajá. Y claro, es mejor que no esté la ley, porque la ley es lo que me muestra. Dirá que lo que estás haciendo no está bien, no agrada a Dios. Y si no está esa ley, bueno, entonces comamos, bebamos, hagamos lo que querramos hacer, total esa ley no está. Y para algunos no está. Y para los que no está, la condición se refleja. Se ve. Ahora, Dios nos habla de esto para juzgarnos, condenarnos, no, para darnos una salida. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que el hombre sea salvo y encima quiere que sea premiado. ¿Puede creerlo? Así que Dios no se conforma con la salvación, quiere llenarnos de gloria. El diablo, como hoy hemos oído tantas veces, nos tiró abajo hasta lo más bajo. En lo peor de todo estábamos aquí abajo. ¿Y Dios qué va a hacer? Nos va a exaltar hasta lo sumo en Cristo Jesús. Nos va a poner en alto, nos va a exhibir. Gloria a su nombre. Y así Dios lo hará para su gloria. ¿Lo creemos? Damos la gloria a Dios. Vamos al capítulo 7 de la carta a los Romanos. Allí dice Pablo lo que trajimos a memoria. Capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Allí está. Si no aparece la ley, todo esto quedaba oculto. Pablo vivía tranquilito, sin ningún problema. Codiciaba tranquilo, pecaba tranquilo. Total, no sabía que era pecado. Por eso que el mismo Pablo explica, antes de la ley había pecado en el mundo. Aunque los hombres pecaban, no a la manera de la transgresión de Adán, porque los hombres no tenían un mandamiento, pero Adán sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces así estaba Pablo, viviendo, codiciando, todo lo malo. Conoció el pecado. La ley le hizo conocer el pecado. La ley reveló la verdadera condición del hombre. La ley fue la que se encargó de mostrar, de exhibir cuál era verdaderamente la condición del hombre. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Verso 9 del mismo capítulo 7. Entonces usted vio, nosotros vimos, que le dice bien claro allí, lo dice, lo expresa, mejor dicho, bien claro, que no hubiese conocido el pecado sino por la ley, y tampoco, como leímos, conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley vino a hacer esto que yo quería decirle hace un momento, como ese espejo que muestra la verdadera condición, y nosotros tenemos que tomarla así. Este espejo me muestra mi realidad. Son 10 mandamientos. Amo a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, mi mente está ocupada siempre en alabanza y pensamiento a Dios. Mi fuerza se la debo al Señor y está confiada de que Él depende. O todavía mi capacidad sobrepasa todos esos pensamientos. Mi capacidad, mi juventud, no la mía, la de algunos.
Pero nuestra juventud, nuestra fuerza, ¿cuántas veces reemplazan a esa forma de amar a Dios? Nos miramos nosotros y si somos sinceros delante de Dios, cumplimos con el segundo mandamiento, que es semejante al primero, amar a nuestros prójimos por sobre todas las cosas. Acuérdense que amar no era ni abrazar, ni besar, ni decirle te quiero, ni te amo. Amar era entregarse por el otro. ¿Es así? ¿A usted ya le pasa? ¿O cada uno de esos mandamientos los pone en el lugar de preguntarme quién soy, cómo estoy y hasta dónde llegaré así? Sepa que en una condición así, por más cristianos que seamos y por más que confesemos el nombre de Jesús y le alabemos y le cantemos de la mejor manera, no vamos a llegar allá arriba. Esa es la realidad bíblica. Esa es la realidad bíblica. Entonces el papel de la ley es como el espejo. ¿Sí o no? Verso 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Lo leyó? El pecado revivió, significa volvió a vivir. Esto es, se hizo activo. ¿Por qué? Porque la ley era el espejo que podía mostrar la condición, pero no era la ayuda. Entonces vemos que la ley, que no fue dada como mandamiento, fue dada como un espejo, por decirlo de alguna forma, para que el hombre se vea. Pero no es la ayuda, porque la ayuda no era la ley, la ayuda era Cristo. Porque la ayuda no era la ley, la ayuda era Cristo. Y tanto judíos como griegos necesitaban un Salvador. Judíos o gentiles como nosotros necesitábamos un Salvador. La ley va a encaminarnos hacia ese Señor de esperanza, hacia ese Mesías prometido, hacia ese Señor de señores que vendría y conquistaría todo para dárnoslo a nosotros. Hacia ese Señor apuntó la ley, hacia ese Señor debe llevarnos. Cuando nos miramos sobre estas leyes maravillosas, estas leyes morales de Dios, y nos vemos que fallamos en algún área de nuestra vida y no lo podemos solucionar. Si no lo puede solucionar, cuando vea en esa ley su condición, acuda a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso que el cristiano no deja, porque no se considera así. Yo soy justo, santo y perfecto. Y encima es una frase que ni aparece en la Biblia. Yo soy justo, santo y perfecto. Así. Porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago... Está igual que aquel escriba, creo que era. Escriba y publicano, ¿no? ¿Verdad? Fariseo. Fariseo. No era fariseo. Como el fariseo. Gracias que no soy como este. Pues digamos de todo lo que tengo. Ese es el orgullo humano. Pero la verdad le muestra que tu condición está terrible. Fariseo. Porque el publicano, tirado al piso y golpeándose el pecho, se propicio a mí, pecador, dice Jesús, bajó, descendió, justificado primero que el otro. Porque él no fue a gloriarse, él fue a mirarse en Dios, se encontró. Nosotros nos encontramos hoy con esta palabra. Nos miramos en la Escritura. ¿Y qué nos queda por hacer? Acudir al Mesías, acudir al Salvador, acudir a Jesús, acudir a aquel que me puede ayudar, acudir a aquel que vino a ofrendar su vida por mí, acudir a aquel que no tuvo reparo en derramar toda su sangre para que yo sea redimido por esa sangre preciosa, para acercarme a aquel que soportó 3 días allí los lazos de la muerte para luego darnos la victoria y sentirme justo ante Dios, porque soy justo ante Dios y eso no lo invalida nadie, lo dice la palabra de Dios. Ahora sí, como justo, y dijo el apóstol Juan bien clarito, hijitos, que nadie os engañe, el que es justo practica la justicia. Por eso es que concuerda la ley justa, la ley que tiene exigencia justa, con los hijos de Dios, con los que son justos, no de palabras, sino de hecho y en verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces dice, se hizo activo el pecado, manifestando la maldad inherente. ¿Qué manifestó? La maldad inherente en el hombre.
Cuando vino la prohibición parecía que todo fue peor. Claro, lo que pasa es que empezó a descubrir las malas costumbres que tenía el hombre, y al aparecer una ley y otra, y descubrió que todo lo hacía mal. Descubrió que todo lo hacía mal. Que realmente se manifestó ese mal inherente en el hombre, que es esa forma, parte de la naturaleza de la cual el hombre no se puede despojar, necesita ayuda. Entonces cuando viene el espejo muestra, esta es tu condición. Estoy, por ejemplo, barbudo. ¿Me puedo afeitar con el espejo? ¿Verdad que no? Necesito una navaja, una máquina para afeitarme. Bueno, lo mismo hace la ley. Alguien dijo, yo escuché estos días, alguien dijo, si la ley es como un espejo que me muestra mi condición, después de que veo mi condición, ¿voy a tirar el espejo? Entonces, ¿vamos a desechar la ley que realmente nos muestra la realidad de nuestra vida? ¿Vamos a quitarla? Cuando viene a reflejar nuestra verdadera vida, acción, porque es fácil justificarse ante Dios de palabra y decir, pero Él me justificó, yo soy una nueva persona, yo nací de nuevo. Bueno, entonces si eres una nueva persona, no vas a tener problema con estas cosas. No vas a tener problema con estas cosas. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada al justo. Eso está bueno, eso suena bien. Pero ahora vamos a ver. Versión lenguaje sencillo, Romanos capítulo 7, verso 9, dice, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un gran pecador. Así lo traduce. Verso 12. De manera que la ley, a la verdad que dice, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta es la opinión del mismo Dios con respecto a su ley. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es bueno. Así que podemos decir que la ley, dice versión lenguaje sencillo, viene de Dios. Cada uno de sus mandatos es bueno y justo, y por ende es lo mejor para el hombre. ¿Escuchó? Y por ende es lo mejor para el hombre. ¿Quién puede entonces quitar de sí este maravilloso espejo? ¿Quién lo echará de sí? Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Por eso yo pedía un tiempito más hoy, pero bueno, gracias a Dios, porque no vamos a encasillar a Dios. Si Él quiere manifestarse, le vamos a dar la libertad. Amén. Se ha manifestado, nos abrazamos, lloramos, necesitamos el abrazo. Yo doy gracias a Dios por lo que me vinieron a abrazar. Sabe Dios que siempre es alentador y siempre somos necesitados de esas cosas que nos fortalecen para seguir adelante. Verso 8, ¿lo tiene? 1 Timoteo capítulo 1, verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los... Ahí nos detenemos. Entonces decimos, la ley no es dada para el justo. Allí nos encuadramos nosotros enseguida. Porque como soy justificado, yo fui justificado, y porque fui justificado, la ley no es para mí. La realidad tendría que ser otra. Como yo soy justo, como yo vivo de acorde a lo que Dios demanda, la ley no es para mí. Pero nunca se hace esa reflexión. Siempre se hace la reflexión sobre las promesas de Dios, sobre la palabra de Dios. Y en algunos aspectos nosotros necesitamos hacernos cargo de lo que estamos diciendo, hacernos cargo de qué forma estamos viviendo. Ahora la pregunta es, si no para los transgresores y desobedientes. Y acaba la pregunta. ¿Usted obedeció a Dios todo el tiempo? Aquí. ¿Cuántos son justos acá? ¿Qué pasó? Mamita querida. Nosotros somos justos, eso lo cambió. Oiga, somos justos. Pero justos de verdad. No de palabra, no de cartelito.
Justo que queremos practicar la justicia, y esto no quiere decir que nos va a salir todo bien, ya, pero lo deseamos y Dios nos está ayudando. Entonces, ¿cuántos somos justos? Ahora me está gustando un poquito más. Todos los que somos justos, ¿obedecimos en todo a Dios? No me engañen. ¿Obedecimos todo a Dios? ¿Todo? ¿Absolutamente todo? Lo que le enseñó el otro día, la palabra entera. Yo digo, no. O sea, yo hablo de mí. No he obedecido a Dios en todo. Entonces dice, yo no puedo considerarme justo a mí mismo. Si la ley no es para el justo, sino para los desobedientes, y yo no he obedecido, tengo que ser primero sincero con Dios y conmigo mismo. Entonces digo, Señor, tu ley me atrapa. Tu ley me atrapa. Tu ley me enfrenta. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando del apóstol Pablo, ministro, predicador, apóstol a los gentiles, maestro. Él es quien nos tiene que cuidar. Él es el que nos está enseñando. Amén. Para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes. ¿Cuántas veces nos comportamos irreverentemente o no? ¿Cuántas veces los hermanos se comportan irreverentemente? La palabra de Dios no le importa. Y charlan, y hacen, y van, y vienen. No le interesa, es una irreverencia. Profano, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y para cuanto se oponga a qué cosa, a la sana doctrina. Si se opone sus pensamientos, sus decisiones a la sana doctrina, esta ley le es para usted. Ahora, la pregunta es, si el justo se vuelve transgresor, ¿sigue siendo justo? Ya no. Es un hombre que justificó al Señor, pero no quiso vivir como justo. Ahí está. Ahí está. Es un hombre por quien Cristo hizo todo lo que hizo, para que el hombre se presente sin pecado y justo ante Dios, pero él decide no hacerlo. Entonces, ¿para quién es la ley? No es para el justo, pero para el que se equivoca, para el que se opone a la sana doctrina. Viene esta palabra, nos abre los ojos y nos volvemos a Dios. Dice Dios habla hoy, sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. ¿Cuál es el propósito que tiene la ley? Mostrarnos la realidad de nuestra vida. Ese es el propósito. ¿Muestra la realidad de mi vida? Y si muestra la realidad de mi vida, voy a observar y a fijarme bien qué cosas tengo que cambiar. Capítulo 3 de Gálatas. Ya vamos a tener que terminar, hermano, porque verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice eso. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cuando decimos nos libró de la maldición de la ley, nos está diciendo, nos libró de lo que se nos iba a cobrar. Nos libró de lo que nos iba a suceder. No está diciendo que la ley es maldita. La ley es justa, santa y buena. ¿Se comprende? Por eso se tomaba así. Por eso era fácil pensar de esta manera. Y quiero leer un pasaje ya para cerrar, porque no hay más tiempo, que me dieron el miércoles pasado o el domingo pasado mismo, me parece. No recuerdo exactamente. Job.
Y acá le pido total reflexión, que todos podamos reflexionar. Job, capítulo 22. Y dice así, verso 15. ¿Quieres tú seguir en la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Ahora usted piense, ¿va a seguir en el camino que siguió mucha gente? Aquellos que fueron cortados antes de tiempo. ¿Se acuerda el pasaje? No haga demasiados males. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Se acuerda? Mire la concordancia. ¿Vas a seguir el camino que pisaron los perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo? Cuyo fundamento fue como un río derramado. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Eso hizo. Y aún así lo desechan. Entonces pensemos nosotros, ¿vamos a desechar a este Dios omnipotente, maravilloso y cuidador de lo suyo por el solo hecho de que no queremos dejar un pensamiento nuestro de que la ley no es para mí? Cuando vemos que ella nos confronta y nos hace ver nuestra realidad, ¿vamos a decirle que ya no se acerque a nosotros?